¿Te has detenido alguna vez a observar cómo algunas personas, a pesar de tener ingresos modestos, caminan por la vida con una serenidad financiera que parece imposible, mientras que otras, con sueldos considerablemente mayores, viven atrapadas en un ciclo interminable de tensión, angustia y desesperación económica? La diferencia no radica únicamente en las cifras de una cuenta bancaria. La respuesta está en algo mucho más profundo, los fundamentos sobre los que edificamos nuestra vida financiera. Las Sagradas Escrituras, aunque no fueron escritas como un tratado de finanzas contemporáneas, contienen una riqueza invaluable de conocimiento aplicable a nuestra cotidianidad, desde cómo generar ingresos dignamente hasta cómo compartir con generosidad, desde cómo guardar para el mañana hasta cómo mantener una perspectiva que trasciende lo terrenal. A lo largo de toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos un tema recurrente: la administración fiel de todo lo que el Creador pone en nuestras manos es un componente esencial de nuestra vida espiritual. El mismo Cristo dedicó numerosas enseñanzas a hablar sobre las posesiones materiales y los recursos. No porque Él tuviera necesidad alguna de riquezas terrenales, sino porque comprendía perfectamente que existe una conexión íntima entre nuestro mundo interior y nuestra relación con lo material. Él mismo lo expresó claramente: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Hubo una temporada en mi caminar donde, a pesar de dedicar largas jornadas al trabajo, me encontraba sumergido en una inquietud permanente respecto al dinero. Mes tras mes, era la misma batalla por sobrevivir económicamente y sin importar cuánto ingresara a mis manos, la sensación de insuficiencia me perseguía implacablemente. Todo cambió un día mientras meditaba en el libro de Proverbios. Un versículo penetró mi conciencia como un rayo de luz. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura de cierto va a la pobreza. Proverbios 21:5. Fue como si se descorriera un velo. El problema no era la cantidad de dinero que recibía, sino la ausencia de principios divinos en mi forma de vivir. Cuando comencé a implementar verdades sencillas, pero transformadoras, cultivar un espíritu agradecido, desempeñarme con excelencia en mi labor, alejarme de compromisos financieros innecesarios, guardar con propósito, compartir con liberalidad y, sobre todo, honrar a Dios en primer lugar, mi situación económica comenzó a experimentar un orden que antes no conocía. Pero lo más extraordinario no fue el cambio en mi bolsillo, sino la transformación en mi corazón. La paz reemplazó a la ansiedad. Dejé de buscar seguridad en acumular más y más y encontré verdadero descanso en alinear mi existencia con los caminos revelados en la palabra de Dios. La gran mayoría de las dificultades económicas no se solucionan con un billete de lotería, ni con fórmulas milagrosas de enriquecimiento rápido. La verdadera transformación financiera ocurre cuando renovamos nuestros patrones de conducta. Y la Biblia, lejos de ser un documento obsoleto sin aplicación práctica, nos ofrece verdades eternas que mantienen su vigencia y efectividad en nuestros días. Por esta razón, quiero compartir contigo 8 prácticas fundamentales que tienen el potencial de revolucionar tu situación económica. No desde la mentalidad superficial del hazte millonario en 30 días, sino desde una cosmovisión integral. Florecer económicamente con tranquilidad interior, con un sentido de propósito claro y bajo la cobertura de bendición divina. Estos no son conceptos teóricos abstractos, sino senderos que han sido transitados y comprobados por innumerables personas. Si los integras a tu vida con perseverancia, presenciarás cambios no solamente en tu economía, sino también en tu carácter, en tu confianza personal y en tu manera de enfrentar cada desafío. Así que abre tu mente y tu espíritu. Prepara algo para tomar notas, si es necesario,
y disponte a sincronizar tu estilo de vida con los principios del reino de Dios. Porque cuando priorizas al Señor y aplicas su sabiduría eterna, todas las demás áreas de tu vida comienzan a encontrar su equilibrio perfecto. Mateo 6:33. El primero es cultivar una actitud de agradecimiento permanente. El agradecimiento representa una de las prácticas más revolucionarias capaces de transformar no solamente tu realidad económica, sino tu percepción completa de la existencia. Y lo fascinante es que esta actitud no depende de la magnitud de tus posesiones, sino de la perspectiva con la cual contemplas lo que ya posees. La Escritura nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Observa que no dice cuando las circunstancias sean favorables, ni cuando tus finanzas estén abundantes, sino en todo, en cada situación, en cada temporada. Rememoro una etapa de mi vida caracterizada por una queja constante. No me es suficiente, necesito más. Si tan solo pudiera obtener aquello. Mi enfoque mental estaba completamente fijado en lo que me faltaba, y por más manifestaciones de provisión divina que recibiera, mi ceguera espiritual me impedía reconocerlas. Un día, durante un momento de oración cargado de frustración, experimenté en lo profundo de mi ser esta interrogante: ¿cuándo fue la última ocasión en que me ofreciste un agradecimiento genuino por todo lo que ya está presente en tu vida? Esa pregunta me desmanteló completamente. Comencé a examinar mi existencia desde una óptica diferente. Poseía salud física, un refugio sobre mi cabeza, relaciones significativas con personas que genuinamente se preocupaban por mí, provisión diaria de alimento, oportunidades que en el pasado ni siquiera imaginaba posibles. Y la revelación fue impactante. No estaba viviendo en gratitud, estaba viviendo en una carrera frenética. A partir de aquel momento crucial, establecí la disciplina de escribir 3 motivos específicos de agradecimiento cada mañana al despertar. Inicialmente parecía un ejercicio demasiado simple, incluso trivial, pero gradualmente mi perspectiva interior comenzó una metamorfosis profunda. La gratitud funciona como un lente que te permite ver la abundancia que ya existe a tu alrededor, incluso cuando atraviesas valles difíciles. No se trata de negar la realidad de los problemas, sino de reconocer que la fidelidad de Dios permanece inquebrantable en medio de las tormentas. Cuando estableces tu morada en el agradecimiento, en tu administración del dinero experimenta una transformación natural. Dejas de gastar compulsivamente intentando llenar vacíos emocionales y comienzas a valorar genuinamente lo que ya está en tu posesión. La murmuración genera ansiedad y turbulencia interior, pero el agradecimiento produce paz y contentamiento genuino. Hoy te extiendo esta invitación. Detén tu ritmo acelerado por un instante y reflexiona. ¿Cuáles son 3 aspectos de tu vida por los que puedes expresar gratitud en este preciso momento? Escríbelos. Hazlo parte de tu rutina diaria, porque un corazón lleno de agradecimiento no solo atrae bendiciones, sino que las reconoce y las celebra cuando se manifiestan. El segundo hábito es mantenerte alejado de las ataduras del endeudamiento. La deuda funciona como una red de cazador. Al principio parece totalmente manejable e incluso conveniente, pero si no ejerces discernimiento, puedes encontrarte completamente atrapado antes de darte cuenta de lo que ha sucedido. Las Escrituras son inequívocas al respecto. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Recuerdo vívidamente la primera ocasión en que me presentaron una tarjeta de crédito. El representante bancario utilizó palabras como oportunidad exclusiva, múltiples beneficios y facilidades sin igual. Naturalmente me sentí empoderado.
Adquirí artículos que en realidad no necesitaba, justificándome con el pensamiento, ya me encargaré de pagarlo después. Pero cuando recibí el primer estado de cuenta mensual, la realidad me abofeteó con fuerza. No solamente debía la suma que había gastado, sino también intereses que crecían exponencialmente como un incendio descontrolado. Sin percatarme del momento exacto en que sucedió, había intercambiado mi libertad financiera por obligaciones mensuales que me robaban la tranquilidad. Las trampas del endeudamiento no siempre son obvias y evidentes. Frecuentemente se presentan disfrazadas como cuotas pequeñitas, compra hoy y comienza a pagar en 6 meses, o créditos preaprobados sin complicaciones. Pero en su esencia, el uso imprudente de la deuda te despoja de tu paz mental y restringe severamente tus opciones futuras. No estoy declarando que endeudarse sea siempre un pecado imperdonable. Existen deudas que pueden considerarse estratégicas, como una inversión cuidadosamente planificada en educación o en un activo productivo. Pero el problema surge cuando utilizamos el endeudamiento para financiar un estilo de vida que sobrepasa nuestra capacidad real de pago. Permíteme ilustrarlo de esta manera. La deuda mal utilizada es como inflar un globo con aire que no te pertenece. Luce atractivo y grande al principio, pero inevitablemente tarde o temprano explotará estrepitosamente. En contraste, vivir dentro de tus posibilidades reales es como edificar una construcción ladrillo por ladrillo. El proceso puede requerir más paciencia y tiempo, pero la estructura resultante es sólida, estable y verdaderamente tuya. La palabra de Dios nos convoca a caminar en sabiduría y contentamiento genuino. Esto implica desarrollar la capacidad de esperar pacientemente, cultivar el hábito del ahorro y confiar plenamente en que Dios proveerá en su tiempo perfecto, no necesariamente en el nuestro. Hoy te desafío a examinar tus finanzas con total honestidad y transparencia. Pregúntate sin evadir la verdad. ¿Existen deudas en mi vida que nacieron de impulsos momentáneos o del deseo de mantener apariencias? Si la respuesta es afirmativa, da el primer paso decidido para liberarte de ellas. Elabora un plan de acción realista. Busca consejo de personas sabias y toma la determinación firme de no volver a caer en la misma trampa. La auténtica libertad financiera comienza precisamente cuando dejas de vivir esclavizado por lo que debes y empiezas a vivir como un administrador fiel de todo lo que Dios confía en tus manos. El tercer hábito es desempeñar tu labor con excelencia, nunca a medias. La excelencia no está determinada por la posición que ocupas en el organigrama laboral, sino por la actitud con la cual desempeñas tu servicio. La Biblia establece: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Cuando internalicé profundamente esta verdad, mi aproximación al trabajo fue revolucionada completamente. Tengo grabado en la memoria un empleo que desempeñé en un pequeño establecimiento comercial. Al principio, lo percibía simplemente como algo transitorio, provisional, y en consecuencia realizaba únicamente lo estrictamente necesario para evitar ser despedido. Llegaba puntualmente, atendía a los clientes de forma mecánica y cumplía con lo básico requerido, pero nada más allá. Hasta que un día, mi empleador me convocó a su oficina y me compartió estas palabras que marcarían mi futuro. No trabajes como si esta labor fuera insignificante, trabaja como si fueras el propietario del negocio. Esa frase quedó grabada a fuego en mi conciencia. Desde aquel momento comencé a realizar cambios tangibles. Empecé a limpiar con mayor cuidado y detalle, a atender a cada cliente con alegría genuina, a aprender aspectos del negocio que iban más allá de mi responsabilidad inmediata y a anticiparme proactivamente a las necesidades antes de que surgieran. Lo que previamente había sido un trabajo rutinario y aburrido, se transformó en una plataforma de crecimiento personal y profesional.
La excelencia no significa alcanzar la perfección sin errores, sino ofrecer tu mejor esfuerzo consistente, incluso en las tareas que parecen pequeñas e insignificantes, y especialmente cuando nadie está observando tu desempeño. Imagina a dos constructores edificando casas. Uno coloca los ladrillos rápidamente, sin tomarse el tiempo de medir y nivelar adecuadamente. El otro invierte el tiempo necesario para asegurarse de que cada ladrillo esté perfectamente alineado. Al principio, el trabajador rápido parece más productivo y eficiente, pero cuando llegan las tormentas inevitables, la casa del trabajador diligente es la única que permanece firme e inconmovible. Así mismo funciona con nuestra labor diaria. Lo que siembras hoy en lo oculto se manifestará mañana en lo visible. Dios respalda y bendice al trabajador fiel y comprometido, no al mediocre que hace el mínimo esfuerzo. Si ejecutas tus responsabilidades a medias, estás sembrando semillas de descuido y negligencia y cosecharás resultados deficientes y decepcionantes. Pero si tomas la decisión consciente de trabajar con excelencia, aunque tu trabajo actual parezca pequeño o poco importante, estás sembrando promoción futura, confianza creciente y favor divino. Realiza cada tarea como si Cristo mismo fuera tu supervisor directo. Llega con puntualidad consistente, cumple tus compromisos y promesas, aprende más de lo que tu puesto estrictamente requiere y ofrece tu mejor esfuerzo sin esperar reconocimiento o aplausos inmediatos. El mundo recompensa el talento natural, pero Dios honra la fidelidad constante. Hoy hazte esta pregunta con total honestidad. ¿Estoy desempeñándome con verdadera diligencia o simplemente cumplo por cumplir y salir del paso? La excelencia abre puertas de oportunidad que la mediocridad mantiene permanentemente cerradas y con candado. El cuarto hábito es practicar la honestidad y transparencia radical. La honestidad no es simplemente un valor moral atractivo para enseñar a los niños, es una llave maestra que abre puertas de oportunidad que de otra manera permanecerían selladas indefinidamente. La Biblia declara: el Señor aborrece las balanzas falsas, pero aprueba las pesas exactas. Proverbios 11:1. Guardo en mi memoria que cuando era un joven ayudaba regularmente en el negocio de mi familia. En una ocasión, un cliente me entregó dinero de más al realizar su pago. Pude haberme quedado en silencio y nadie en el mundo se habría enterado de aquel error. Pero experimenté esa voz interior inconfundible, el Espíritu Santo, diciéndome con claridad: haz lo correcto ahora. Le devolví el dinero sin dudarlo. Aquel hombre quedó tan impactado por la honestidad que semanas más tarde regresó acompañado de varios clientes nuevos, explicándoles: en este lugar pueden confiar plenamente. Ese episodio me enseñó una lección que nunca he olvidado. La integridad siempre, siempre deja huellas profundas e imborrables. Ser honesto significa actuar en verdad, incluso cuando absolutamente nadie te está observando. Significa resistir la tentación de exagerar para incrementar ventas, no alterar cifras por conveniencia personal, no recurrir a mentiras para esquivar situaciones incómodas. La deshonestidad puede proporcionarte una ganancia rápida e inmediata, pero simultáneamente destruye tu reputación y aniquila tu paz interior. La honestidad, por el contrario, construye confianza sólida. Y la confianza genuina es infinitamente más valiosa que cualquier cantidad imaginable de dinero. Considera un edificio grande y majestuoso. Los cimientos permanecen ocultos bajo tierra, invisibles a los ojos, pero si están mal construidos o son débiles, toda la estructura completa corre peligro de colapsar. De la misma manera funciona la integridad personal. No siempre es visible o llamativa, pero sostiene la totalidad de tu vida. Un hombre o mujer que negocia con verdad puede avanzar más lentamente que otros que emplean trampas y atajos deshonestos. Pero cuando llegan las inevitables tormentas de la vida,
Su edificio permanece firme mientras otros se derrumban. Jesús enseñó con claridad que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. No se trata de proyectar una imagen de perfección inalcanzable, sino de ser transparentes, claros y coherentes en todas nuestras transacciones y relaciones. Cuando tomas la decisión firme de ser honesto, probablemente perderás algunas oportunidades que parecían lucrativas a corto plazo, pero ganarás algo mucho más importante y duradero: la bendición y el respaldo sobrenatural de Dios. La integridad abre puertas que la astucia mundana nunca podrá abrir por sí misma. Hoy pregúntate con total sinceridad: ¿estoy edificando mi economía sobre cimientos firmes de verdad y transparencia? Porque la riqueza que se obtiene mediante mentiras y engaños se evapora rápidamente como neblina matutina, pero la que se construye con honestidad íntegra permanece y bendice generación tras generación. El quinto hábito es administrar con sabiduría divina lo que se te confía. No importa si tus ingresos son abundantes o limitados. Si careces de sabiduría para administrar, el dinero se te escapará inevitablemente como agua que fluye entre los dedos. Jesús lo articuló con claridad meridiana: el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Lucas 16:10. Durante mi juventud, atravesé una etapa en la cual apenas recibía mi ingreso mensual y misteriosamente ya estaba completamente gastado. No mantenía un plan definido. No llevaba ningún tipo de registro, y para cuando llegaba el final del mes, me encontraba preguntándome con perplejidad ¿a dónde exactamente se fue todo mi dinero? Hasta que un día, después de enfrentar un susto económico severo que me sacudió profundamente, comprendí que el problema fundamental no era la cantidad que ganaba, sino cómo lo administraba. Administrar efectivamente no significa convertirse en un avaro tacaño, sino ser intencional y estratégico. Significa dar prioridad absoluta a lo verdaderamente esencial, separar consistentemente una porción para el ahorro, cultivar la generosidad y no permitir que los impulsos emocionales tomen las decisiones por ti. Es comparable a conducir un vehículo. Si no mantienes el volante firmemente en tus manos, cualquier curva inesperada te sacará del camino. La Biblia habla con admiración genuina acerca de la hormiga. Trabaja diligentemente en verano y guarda provisión para el invierno. Proverbios 6.6-8. Este pequeño insecto no depende de la suerte ni vive al día, sino que vive con visión proyectada hacia el futuro. Una administración sabia también implica reconocer profundamente que todo lo que posees es confiado temporalmente por Dios. Somos mayordomos asignados, no propietarios absolutos. Él deposita recursos en nuestras manos para que los utilicemos sabiamente y para su gloria, no para desperdiciarlos irresponsablemente. Un consejo práctico que literalmente transformó mi vida financiera fue elaborar un presupuesto sencillo y realista. No necesitas fórmulas matemáticas complicadas ni software sofisticado. Anota tus ingresos totales. Divide en categorías de prioridades claras, asigna un porcentaje específico para ahorro y otro para dar generosamente. Al principio puede parecer tedioso e incluso restrictivo, pero con el tiempo se convierte en un hábito tremendamente liberador. Saber exactamente hacia dónde se dirige cada peso de tu dinero te proporciona paz mental y control verdadero. Cuando administras con sabiduría divina, no solamente mejoras tu situación económica tangible, sino que también demuestras fidelidad ante Dios. Y cuando Él observa que eres fiel y responsable en lo poco, abre puertas sobrenaturales para confiarte responsabilidades mayores. El sexto hábito es ahorrar con visión de futuro, no con mentalidad de miedo. Ahorrar no constituye un acto de avaricia o codicia, sino un acto de sabiduría preventiva. La Biblia establece: en casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio todo lo disipa.
Proverbios 21:20. Durante muchos años confundí completamente el concepto del ahorro con privarme de disfrutar las bendiciones de la vida. Pensaba erróneamente que ahorrar era exclusivamente para personas con excedentes enormes de dinero o para individuos excesivamente tacaños. Pero cuando atravesé una temporada en la cual un gasto completamente inesperado me tomó totalmente desprevenido y vulnerable, comprendí que el ahorro no se origina en el miedo paralizante, sino en la visión de futuro. Es preparar intencionalmente el terreno para el mañana que Dios desea construir junto contigo. Reflexiona sobre un agricultor experimentado. No guarda semillas porque sea temeroso o desconfiado del futuro, sino porque posee la sabiduría de que lo que preserve y guarde hoy será la cosecha abundante de mañana. De manera idéntica, ahorrar no es vivir con mentalidad de escasez perpetua, sino con mentalidad de previsión inteligente. Es comunicarle a Dios: quiero ser responsable y sabio con todo lo que confías en mis manos. Un error extraordinariamente común es creer que solamente se puede ahorrar cuando sobra dinero al final del mes. Pero la realidad práctica es que si esperas pacientemente a que sobre algo, probablemente nunca comenzarás. El ahorro debe ser integrado como parte fundamental de tu planificación desde el principio, no un pensamiento de último momento o una ocurrencia tardía. Aunque la cantidad sea modesta, cada moneda apartada consistentemente es una semilla que con constancia se multiplica. Un testimonio personal. Cuando inicié la disciplina de apartar un pequeño porcentaje fijo de mis ingresos cada mes, sin excepción, al principio la cantidad parecía ridículamente insignificante y casi sin sentido. Pero con el transcurso del tiempo, esa cantidad aparentemente pequeña se convirtió en un fondo de emergencia que me proporcionó paz profunda cuando llegaron tiempos difíciles e inesperados. No tuve que recurrir al endeudamiento ni entrar en modo pánico. Simplemente había sido sabio con anticipación. La diferencia fundamental entre ahorrar motivado por miedo y ahorrar con visión clara radica en el corazón. El miedo te impulsa a guardar por desconfianza y paranoia. La visión te motiva a guardar por propósito y dirección. Uno aprisiona y limita, el otro construye y libera. Ahorrar con visión de reino te permite estar preparado para lo inesperado, bendecir a otros cuando Dios te lo indique y avanzar sin ansiedad paralizante. Es una herramienta práctica que refleja confianza genuina en la provisión divina, combinada con responsabilidad personal en tu rol como mayordomo fiel. El séptimo hábito es cultivar la generosidad, incluso cuando posees poco. La generosidad genuina no depende de la magnitud de lo que posees, sino de la disposición de tu corazón. Jesús lo dejó cristalino cuando observó a una viuda empobrecida depositar 2 pequeñas monedas en la ofrenda del templo. En verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos. Marcos 12:43. Ella no dio de los excedentes que le sobraban cómodamente. Dio con fe atrevida desde su escasez, y eso es precisamente lo que Dios valora y honra. Recuerdo vívidamente una etapa sumamente difícil de mi vida donde apenas alcanzaba para cubrir las necesidades más básicas. Un día, durante el servicio en la iglesia, me enteré de una familia que enfrentaba una necesidad urgente y desesperada. Tenía muy poco, pero sentí claramente en mi corazón el impulso de compartir una parte de lo que había separado para mis propias necesidades. No fue una suma impresionante o llamativa, pero lo hice con alegría genuina. Algunas semanas más tarde, de una manera totalmente inesperada e inexplicable desde la lógica humana, Dios proveyó para mí, multiplicando abundantemente lo que había dado. No fue coincidencia fortuita, fue su fidelidad inquebrantable. Ser generoso cuando todo marcha bien y abundantemente es relativamente fácil.
La verdadera generosidad se demuestra y se prueba cuando compartes en medio de tu propia escasez, confiando plenamente en que Dios no te dejará sin sustento. Lucas 6:38 declara: «Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida buena, apretada, remecida y rebosante». Esta no es una promesa mágica de riqueza instantánea, es una invitación a vivir con las manos abiertas, confiando en la economía del cielo, que funciona con principios diferentes a los del mundo. Además, la generosidad no siempre se expresa exclusivamente a través de dinero. A veces se manifiesta dando tu tiempo valioso, escuchando atentamente a alguien que sufre, compartiendo tu conocimiento o experiencia, o brindando un apoyo sincero en momentos de crisis. Cada acto de generosidad genuina es como plantar una semilla en tierra fértil y preparada. Quizás no observes el fruto inmediatamente, pero llegará en el tiempo perfecto de Dios. Cuando das generosamente, rompes la mentalidad de escasez que aprisiona y abres espacio para que Dios realice cosas sobrenaturales que tú no podrías lograr con tus propias fuerzas. No importa si tu aporte parece pequeño o insignificante según estándares humanos. En las manos de Dios, lo poco se transforma en mucho abundante. El octavo y último hábito es colocar a Dios en el primer lugar absoluto. Este es el fundamento sobre el cual se construyen todos los demás hábitos financieros sostenibles. Puedes trabajar incansablemente, ahorrar disciplinadamente, ser generoso y administrar sabiamente. Pero si Dios no ocupa el primer lugar absoluto, todo lo demás pierde equilibrio y termina desmoronándose. Jesús lo expresó con claridad absoluta. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Cuando coloco conscientemente a Dios en el centro de mi economía, estoy reconociendo que Él es la fuente verdadera, no mi empleo, ni mis ahorros bancarios, ni mis habilidades profesionales. Rememoro un tiempo en mi caminar donde tenía numerosos planes financieros elaborados, pero oraba mínimamente sobre ellos. Me esforzaba al máximo de mi capacidad humana, pero sentía frustradamente que nada rendía fruto. Fue entonces cuando tomé la decisión de apartar tiempo específico para orar antes de tomar cualquier decisión económica importante, y comencé a diezmar con fidelidad, incluso cuando los números parecían extremadamente ajustados. No transcurrió mucho tiempo para que todo comenzara a alinearse de formas que no podía explicar con lógica puramente humana. No se trataba de magia o superstición, sino de orden divino sobrenatural. Poner a Dios primero no significa descuidar irresponsablemente tus obligaciones terrenales, sino invitarlo activamente a ser parte integral de ellas. Es consultar su dirección antes de realizar un gasto considerable. Es agradecer genuinamente por cada provisión, sin importar su tamaño. Es honrarlo con lo mejor que tienes, no con las sobras que quedan. Proverbios 3:9 lo articula así: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de todas tus cosechas. Cuando Dios ocupa el primer lugar indiscutible, tu economía deja de depender exclusivamente de tus esfuerzos humanos limitados y comienza a operar bajo su favor y sabiduría ilimitada. Él abre puertas que tú no podrías abrir con tu propia fuerza y te otorga paz sobrenatural, incluso en temporadas económicamente difíciles. Poner a Dios primero es mucho más que un acto religioso vacío. Es una decisión diaria que transforma radicalmente tu manera de trabajar, de gastar y de confiar. Es decirle con tus acciones concretas, no solo con palabras bonitas: Señor, tú eres mi proveedor verdadero, no mi último recurso desesperado. Si has permanecido hasta este punto del mensaje, ya conoces 8 hábitos fundamentados en principios bíblicos que tienen el potencial de transformar no solamente tu economía, sino tu manera completa de vivir. Y quizá estés reflexionando:
Son principios relativamente simples. Los he escuchado anteriormente en otras ocasiones, pero aquí radica la diferencia crítica. No se trata meramente de conocerlos intelectualmente, sino de practicarlos consistentemente con fe activa y constancia perseverante. La Biblia no es un libro de teorías financieras abstractas. Es la palabra viva y poderosa de un Dios que se interesa genuinamente en cada área de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas cotidianas. He conocido personalmente a individuos que aplicaron estos hábitos de forma gradual y presenciaron cambios verdaderamente impresionantes. Un conocido mío, por ejemplo, vivía perpetuamente al límite financiero. No importaba cuánto ganara en su empleo, siempre terminaba endeudado y estresado. Cuando comenzó a ordenar su economía, poniendo a Dios en primer lugar y dejando de caer repetidamente en trampas de deuda, gradualmente recuperó estabilidad financiera. No fue una transformación de la noche a la mañana, pero hoy puede testificar que vive con paz financiera genuina y, sobre todo, con libertad verdadera. Otro hermano en la fe comenzó con algo tan aparentemente simple como agradecer cada día por lo que tenía, aunque fuera escaso. Eso cambió radicalmente su enfoque mental. En lugar de vivir sumergido en quejas constantes, comenzó a valorar cada pequeña provisión. Y con el tiempo, Dios abrió nuevas oportunidades laborales que nunca imaginó posibles. El cambio inició en su corazón, no en su billetera. Jesús declaró: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Esta frase es profundamente poderosa porque revela una verdad espiritual fundamental. La manera en la que manejas tu dinero muestra claramente en qué o en quién confías realmente. Si tu corazón está dominado por temor, gastarás impulsivamente o vivirás esclavizado por las deudas. Pero si tu corazón confía genuinamente en Dios, vivirás con propósito definido, sabiduría aplicada y generosidad liberada. Estos 8 hábitos no son fórmulas mágicas para enriquecerse rápidamente sin esfuerzo. Son principios eternos para vivir de acuerdo al diseño original de Dios. Y cuando caminas en ese diseño divino, no solamente experimentas provisión material tangible, sino también paz que sobrepasa entendimiento, dirección clara y satisfacción verdadera y duradera. Recuerda siempre, la verdadera prosperidad no se mide exclusivamente en números bancarios, sino en cuanto tu vida refleja fielmente el reino de Dios. No importa en qué punto te encuentres hoy exactamente. Quizá tu economía está en crisis severa o tal vez simplemente deseas administrarte mejor. Lo verdaderamente importante es que empieces con pasos firmes y decididos, uno a la vez. No subestimes jamás el poder transformador de decisiones pequeñas tomadas con fidelidad diaria consistente. Haz un compromiso serio con Dios en este momento. Aplica al menos uno de estos hábitos, comenzando esta misma semana. Ora antes de cada decisión económica. Cultiva el agradecimiento diario. Evita conscientemente las trampas de deuda. Trabaja con excelencia en todo. Sé honesto en cada transacción. Administra sabiamente lo que tienes. Ahorra con visión de futuro. Practica la generosidad. Y sobre todo, pon a Dios en primer lugar absoluto. Dios no solo quiere darte recursos materiales. Quiere enseñarte a usarlos correctamente para bendecirte abundantemente y convertirte en canal de bendición para muchos otros. Si tomas en serio estos principios eternos, te aseguro que tu vida económica no será la misma dentro de 6 meses. Si llegaste hasta el final de este mensaje, nos encantaría que escribieras en los comentarios una declaración de fe. Mi economía está bajo el gobierno de Dios. Será de gran bendición leerte y orar por tu situación. Gracias por invertir tu tiempo en este video. Si fue de bendición para tu vida, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos mensajes que Dios ha preparado. Nos vemos en el siguiente video.
Que el Señor te bendiga abundantemente y guarde tu corazón y tus finanzas.